creatore mundi. Ya no este qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dic opera mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, creatore et in aeternum permanet Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos, pavitas in celis, ecce sicut servorum imanibus Dominorum suorum, sicut oculi ancille imanibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deo nostrum done miseratur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repletis sumo despectione, quia multum repletis anima nostra, opprobrium abundantibus et specius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sanctificare candio defendem semper contra iniquis diabolis presidium. Per supplice pecamur tu, che per mice celesti Satanás, que perito malignos, que perdiciones animarum, paganto di mundo divina, virtut in inferno destrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo exponer una encíclica del Papa León XIII. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Voy a hacer más bien la introducción somero porque la encíclica es bastante larga. No se nos olvide esta cita de la Escritura, de la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que nos dice en latín, bueno, para que vamos, qui omnes homines vult salvo fieri ad admissionem veritatis venire, que yo les he dicho a ustedes que la traducción de la Nácar Colunga nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es que es importante que tomemos en serio esto de la defensa de la fe. Ya, ¿cómo se va a salvar la gente si la gente está retrocediendo? Es a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Acuérdese que esto es peor, porque en Sodoma y Gomorra el Señor no se había encarnado, el Señor no había sufrido
los tormentos del Calvario, ni había derramado su sangre, ni había demostrado su divinidad tan asequible a nuestra miseria. Y hoy ya todo eso se conoce y más sin embargo, mire, ahí está, que ustedes que se la pasan pegados allá al Papa y a todos los señores esos que están en la jerarquía actual que sirve a la religión global de la ONU, ya aprobaron que todos los travestis y personas transexuales y no sé qué pueden ser padrinos de matrimonios, de bautismos, ya pueden ser bautizados. O sea, señores, eso dejen la bobada. Esa religión es la religión de Sodoma y Gomorra. Ustedes dejen de ser necios si consideran que eso es católico. Están ustedes cerrados. Yo cumplo con decirles, mire, yo no recibo, como por decirles esto, pago ninguno. Yo solamente quizás reflejo el sufrimiento, todo lo de ver la iglesia tan espantosamente aplanada y destruida. Yo eso es lo que tal vez pueda reflejar. Yo no puedo estar sonriéndoles ni puedo estarles haciendo carantoñas porque esto no estamos para eso. Y yo no necesito presentarme a mí, yo presento a Cristo. Esos sacerdotes que sirven a la religión global, son ellos las fotos riéndose de oreja a oreja, atrayendo a la gente. Pues toda la gente que siga a esos pobres pastores, porque ni siquiera ellos están pastoreados, pues se van a perder porque con sonrisitas y carantoñas, pues se las van a llevar al infierno porque no les están enseñando la verdad. Así que dejen de andar en nenerías. Ahí está, por ejemplo, que no apoyan absolutamente nada al canal. No van a pensar ustedes que yo estoy monetizando. He ganado 19 centavos de dólar. ¿Eso para qué? Y eso en 300 y pucho de videos que he hecho. Yo no me interesa absolutamente para nada monetizaciones tales, porque me he dado cuenta que cuando me quitaron eso de la monetización de las misas, pues dejaron de salir esas propagandas horrendas cuando empezaba la misa. Pues yo prefiero así. Pero, ¿qué pasa? Pues lleve cruz y lleve cruz. Bueno, ustedes saben y tienen en el canal la encíclica Iniminenti del Papa Clemente XII en la excomunión que hizo a la masonería. Fue la primera excomunión. Y después han tenido también la encíclica, bueno, la primera que se debe tener en orden cronológico es la encíclica del Papa Paulo IV de 1559, Cum Ex Apostolatus Officium, que está 2 veces en el canal. Luego, en orden cronológico, está la Iniminenti, cuando se hace la excomunión a la masonería. Y hoy les voy a presentar la encíclica Humanum Genus del Papa León XIII, que es la última excomunión que se cayó sobre la masonería. Eso fue el 20 del cuarto mes, enero, febrero, marzo, abril, de 1884, cuando el Papa excomulga nuevamente esta sociedad secreta. Entonces, es una, bendito sea Dios, es una encíclica que es un poquito larga, pero yo voy a tratar de leerla rápido para que, mire, hay personas que yo las entiendo, que dicen que yo hablo rápido. Lo que pasa es que es el tiempo, por un lado. Por el otro lado, es también la costumbre. Usted sabe que cuando uno está solo, pues adquiere mañas y esa es la cuestión también. Voy a empezar entonces la encíclica. Ojalá que le ofrezcan a Dios el sacrificio de escucharla. Ustedes sabrán, yo cumplo con gritar. Yo soy el pregonero que grita en la plaza. Si no le hacen caso, el rey mandó esta razón. ¿Le hicieron caso o no le hicieron caso? Eso es problema del pueblo. Yo grito, no tengo ninguna elegancia, no tengo ninguna sofisticación para hablarles. Ustedes sabrán, si quieren escuchen, soy simplemente el pregonero de sus majestades, de Cristo Rey y María Reina. Allá ustedes. Encíclica Humanum Genus del abril 20 de 1884. Acerca de la masonería y otras sectas, León, Papa XIII.
Venerables hermanos, salud y bendición apostólica, ciudad terrenal y ciudad de Dios. El humano linaje, después de haberse por envidia del demonio miserablemente separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos, de los cuales el uno combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por el cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiera estar adherido de corazón y según conviene para la salvación necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y padre y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer la ley divina y eterna y acometen empresas contra Dios o prescindiendo de Dios mismo. Agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades de contrarias leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Durante toda la continuación de los siglos contienden entre sí con varias y múltiples armas y peleas, aunque no siempre con igual ímpetu y ardor. La sociedad masónica. En nuestros días, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia, siéndoles guía y auxilio la sociedad que llaman de los masones, extensamente dilatada y firmemente constituida. Sin disimular ya sus intentos, muy audazmente se animan contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, y esto con el propósito de despojar, si pudiesen, enteramente a los pueblos cristianos de los beneficios que les granjeó Jesucristo nuestro Salvador. Llorando nosotros estos males, somos compelidos por urgente caridad a clamar arrepentidamente a Dios. Y aquí que tus enemigos vocearon y levantaron la cabeza, los que le odian. Contra su pueblo determinaron malos consejos y discurrieron contra tus santos. Venid, dijeron, y hagámoslos desaparecer de entre las gentes. Obligación pontificia. En tan inminente riesgo y en medio de tan atroz y porfiada guerra contra el nombre cristiano, es nuestro deber indicar el peligro, señalar a los adversarios, resistir cuanto podamos sus malas artes y consejos para que no perezcan eternamente aquellos cuya salvación nos está confiada, y no solo permanezca firme y eterno el reino de Jesucristo que nosotros estamos obligados a defender, sino que se dilate con nuevos aumentos por todo el orbe. Punto 2. Anteriores amonestaciones de los romanos pontífices. Los romanos pontífices, nuestros antecesores, velando solícitos por la salvación del pueblo cristiano, conocieron bien pronto quién era y qué quería este capital enemigo apenas asomaba entre las tinieblas de su oculta conjuración, y como declarando su santo y seña, amonestaron con previsión a príncipes y pueblos que no se dejaran sorprender por las malas artes y acechanzas preparadas para engañarlos. Dios el primer aviso del peligro del año 1738 por el Papa Clemente XII, con la Constitución inminente, cuya Constitución confirmó y renovó Benedicto XIV, Pío VII, siguió las huellas de ambos, y León XII, incluyendo en la Constitución Apostólica Quod Graviora. Lo decretado en esta materia por los anteriores lo ratificó y confirmó para siempre Pío VIII, Gregorio XVI y Pío IX. Por cierto, repetidas veces hablaron en el mismo sentido. Y en efecto, puestos en claro la naturaleza e intento de la secta masónica por indicios manifiestos,
por proceso instruidos por la publicación de sus leyes, ritos y anales, allegándose a esto muchas veces las declaraciones mismas de los cómplices. Esta sede apostólica denunció y proclamó abiertamente que la secta masónica, constituida contra todo derecho y conveniencia, era no menos perniciosa al Estado que a la religión cristiana, y amenazando con las más graves penas que suele emplear la Iglesia contra los delincuentes, prohibió terminantemente a todos inscribirse en esa secta o sociedad. Llenos de ira contra estos, sus secuaces, juzgando evadir o debilitar por menos parte con el desprecio para con las calumnias y la fuerza. Con calumnias, la fuerza de estas sentencias, culparon a los sumos pontífices que las decretaron de haberlos hecho injustamente o de haberse excedido en el modo. Así procuraron eludir el peso y autoridad de la Constitución Apostólica de Clemente XII, de Benedicto XIV, de Pío VIII y Pío IX. Bien que aquella misma sociedad no faltaron quienes confesaron aún a pesar suyo que los romanos pontífices, ateniéndose a la doctrina y disciplina de la Iglesia, haciendo lo que según derecho deben hacer, en lo cual varios príncipes del gobierno se hallaron muy de acuerdo con los papas, cuidando ya de acusar las sociedades masónicas ante la silla apostólica, ya de condenarla por sí mismo, promulgando leyes en este efecto como en Holanda, Austria, Suiza, España, Baviera, Saboya y parte de Italia. La confirmación de los peligros. Pero lo que sobre todo importa es ver comprobada por los sucesos la previsión de nuestros antecesores. En efecto, no siempre ni por todas partes lograron el deseado éxito, sus cuidados próvidos y paternales, y esto o por el fingimiento y astucia de los afiliados a esta, es que está rota la página, a esta iniquidad, o por la inconsiderada ligereza de los otros que debían vigilar con gran diligencia y estar alerta en este negocio. Así que en el espacio de 1 siglo y medio, la secta de los masones se ha apresurado a lograr aumentos mayores de cuanto podía calcularse, y entrometiéndose por la audacia y el dolo de todos los órdenes de la República, ha comenzado a tener tanto poder que parece haberse hecho casi dueño de los estados. A causa de tan rápido y terrible progreso, se ha seguido en la Iglesia, en la potestad de los príncipes y en la salud pública, la ruina prevista desde hace mucho por nuestros antecesores, y se ha llegado al punto de temer grandemente por el porvenir. No ciertamente de la Iglesia, cuyo fundamento es demasiado firme para que pueda ser socavado por esfuerzo humano, sino de aquellas mismas naciones en que logra grandes influencias la secta de que hablamos, u otras semejantes que se agregan como auxiliares y satélites. Los diversos errores combatidos. Por esta causa, apenas asumimos el gobierno de la Iglesia, vimos y experimentamos cuánto convenía resistir en lo posible a mal tan grave, interponiendo para ello nuestra autoridad. En efecto, aprovechando repetidas veces la ocasión que se presentaba, hemos expuesto algunos de los más importantes puntos de doctrina en que parecía haber influido en gran manera la perversidad de los errores masónicos. Así, en nuestras letras encíclica Quod Apostolicis Muneris, emprendimos demostrar con razones convenientes las enormidades de los socialistas y comunistas. Después, en otra Arcanum, cuidamos de defender y explicar la verdadera y genuina noción de la sociedad doméstica, que tiene la fuente y origen en el matrimonio católico. Además, en las que
comienzan diuturnum ilut, propusimos la forma de la potestad política modelada según los principios de la sabiduría cristiana, tan maravillosamente acorde con la naturaleza misma de las cosas y la salud de pueblos y príncipes. Ahora, a ejemplo de nuestros predecesores, hemos resuelto declararnos de frente contra la misma sociedad masónica, contra el sistema de su doctrina, sus intentos y maneras de sentir y obrar para poner más y más en claro su fuerza maléfica e impedir así el contagio de tan funesta peste. Punto 3. Conspiración de varias sectas secretas. Hay varias sectas que, si bien diferentes en nombre, rito, forma y origen, unidas entre sí por cierta comunión de propósitos, afinidad y entre sus opiniones principales, concuerdan de hecho con la secta masónica, especie de centro de donde todas las salen y a donde vuelven. Estas, aunque aparentan no querer en manera alguna ocultarse en las tinieblas, tengan sus reuniones a vista de todos y publiquen sus periódicos, y con todo, bien miradas son un género de sociedades secretas cuyos usos conservan, pues muchas cosas hay en ellas semejantes a los arcanos, las cuales hay mandato de ocultar con muy exquisita diligencia, no solo a los extraños, sino a muchos de sus mismos adeptos, como son los últimos y verdaderos fines, los jefes supremos de cada fracción, ciertamente ciertas reuniones más íntimas y secretas, sus deliberaciones, por qué vía y con qué medio se ha de llevar a cabo. Organización masónica, poder siniestro. A esto se dirige la múltiple diversidad de derechos, obligaciones y cargos que hay entre los socios de la distinción establecida de órdenes y grados. La distinción establecida de órdenes y grados y la severidad de la disciplina porque se rigen. Tienen que prometerlas los iniciados y aún de ordinario se obliga a jurar solemnemente no descubrir nunca ni de modo alguno a sus compañeros con sus signos, sus doctrinas. Con estas mentida apariencia y arte constante de fingimiento procuran los masones con todo empeño, como en otro tiempo los maniqueos, ocultarse y no tener otro testigo que los suyos. Buscan hábilmente subterfugios tomando la máscara de literatos y sabios que se reúnen para fines científicos, hablan continuamente de su empeño por la civilización, de su amor por las clases modestas, que su único deseo es mejorar las condiciones de los pueblos y comunicar a cuantos más puedan las ventajas de la sociedad civil. En estos propósitos, aunque fueran verdaderos, no está todo. Obediencia ciega de los masones. Además, deben los afiliados dar palabra y seguridad de ciega y absoluta obediencia a sus jefes y maestros, estar preparados a obedecer a la menor señal e indicación, y de no hacerlo así, no deben rehusar los más duros castigos y hasta la misma muerte. Y en efecto, cuando se ha juzgado que alguno ha hecho o violado el secreto o han desobedecido las órdenes, no es raro que les den muerte con tal audacia y destreza que burlan muy a menudo las pesquisas de la policía y el castigo de la justicia. Ahora bien, esto de fingir y querer esconderse de sujetar a los hombres como esclavos con fortísimos lazos es una causa bastante conocida de valerse para toda maldad de hombres sujetos a caprichos de otros, de amar a los asesinos, procurándoles la impunidad de sus crímenes. Es una monstruosidad que la misma naturaleza rechaza, y por lo tanto la razón y la misma verdad evidentemente demuestran que la sociedad de que hablamos pugna con la justicia y la vida naturales. Su fin principal, destruir la orden religiosa y civil.
Singularmente cuando hay otros argumentos, por cierto, clarísimos que ponen de manifiesto esta falta de probidad natural, porque por grande astucia que tengan los hombres para ocultarse, por grande que sea su costumbre de mentir, es imposible que no aparezca de algún modo en los efectos de la naturaleza la causa. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, acerdísimos, porque de los certísimos indicios que hemos mencionado antes resulta el último y principal de sus intentos, a saber, el destruir hasta los fundamentos de todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, levantando a su manera otro nuevo con fundamento y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. El individuo y la secta. Cuando hemos dicho y diremos ha de entenderse de la secta masónica en sí misma y en cuanto abraza a otras sociedades que están emparentadas y confederadas con ella, pero no de cada uno de sus afiliados. Puede haberlo en efecto y no pocos que si bien no dejan de tener culpa por haberse comprometido con semejantes sociedades, con todo no participen por sí mismos de sus crímenes y que ignoren sus últimos intentos. Del mismo modo, aunque entre las asociaciones unidas con la masonería, algunas tal vez no aprobarán ciertas conclusiones extremas que sería lógico abrazar como dinamanadas de principios comunes, si no causara horror su misma torpe fealdad. Algunas también, por las circunstancias de tiempo y lugar, no se atreven a hacer tanto como ellas mismas quisieran y suelen las otras, pero no por eso se han de tener por ajenas a la confederación masónica, ya que ésta no tanto ha de juzgarse por sus hechos y las cosas que lleva a cabo, cuanto por el conjunto de los principios que profesa. Punto 5. Enseñanzas del naturalismo, soberanía de la razón humana. Ahora bien, es principio fundamental de los que siguen el naturalismo, como lo declara su mismo nombre, que la naturaleza y razón humana han de ser en todo maestra y soberana absoluta, y sentando esto descuidan los derechos para con Dios o tienen de ellos conceptos vagos y erróneos. Niegan en efecto toda divina revelación, no admiten dogmas religiosos, ni verdad alguna que no pueda comprenderse solo con la razón humana, ni maestro a quienes precisamente debe creerse por la autoridad de su oficio. Y como en verdad es oficio propio de la Iglesia Católica y que a ella solo pertenece el guardar enteramente y defender en su incorrupta pureza el depósito de las doctrinas reveladas por Dios, la autoridad del magisterio y los demás medios sobrenaturales para la salvación de aquí, el haberse vuelto contra ella toda la hazaña y ahínco de estos enemigos. Tratan de introducir el naturalismo. Véase ahora el proceder de la secta masónica en tocante a la religión, singularmente donde tiene mayor libertad para obrar, y júzgase si es o no verdad que todo su empeño está en llevar a cabo las teorías de los naturalistas. Mucho tiempo ha que se trabaja tenazmente para anular en la sociedad toda injerencia del magisterio y autoridades de la Iglesia, y a este fin se pregona y contiende de verse separar la Iglesia y el Estado, excluyendo así las leyes y administración de las cosas públicas, el muy saludable influjo de la religión católica, de lo que se sigue la pretensión de que el Estado se constituya haciendo caso omiso de la enseñanza y preceptos de la Iglesia. Ni les basta con prescindir de tan buena guía como la Iglesia, sino que la agravian con persecuciones y ofensas. Se llega en efecto a combatir impunemente de palabra, por escrito y en la enseñanza los mismos fundamentos de la religión católica, se pisotean los derechos de la Iglesia, no se respetan las prerrogativas con que Dios la dotó, se reduce casi a nada su libertad de acción y está con leyes en apariencia no muy violentas, pero en realidad hechas expresamente y acomodadas para atarle las manos. Vemos además el clero oprimido con leyes excepcionales y graves precisamente para reducirlo cada día más en número y recursos. Los restos de los bienes de la Iglesia sometidos a todo género de trabas y gravámenes y enteramente puestos al arbitrio juicio del Estado, las órdenes religiosas suprimidas y dispersas.
La masonería persigue al pontificado romano, pero donde sobre todo se extrema la rabia de los enemigos es contra la sede apostólica y el romano pontífice. Quitósele primero con fingidos pretextos el reino intemporal, baluarte de su independencia y de sus derechos, habla de los estados pontificios. Enseguida se le reduce a situación inicua, a la par que intolerable, por las dificultades que de todas partes se le oponen, hasta que por fin se ha llegado al punto de que los autores de las sectas proclaman abiertamente lo que en oculto maquinaron largo tiempo, a saber, que se ha de suprimir la sagrada potestad del Papa y destruir por entero el pontificado, instituido por derecho divino. Aunque faltaran otros testimonios, consta suficientemente lo dicho por el de los sectarios, muchos de los cuales, tanto en otras diversas ocasiones como últimamente, han declarado ser propio de los masones el intento de dejar cuanto puedan a los católicos con enemistad implacable, sin descansar hasta haber deshecha todas las instituciones religiosas establecidas por los papas. Y si no se obliga a los adeptos a jurar expresamente la fe católica, tan lejos está esto de oponerse a los intentos masónicos, que antes bien sirve a ellos. Primero, porque este es el camino de engañar fácilmente a los sencillos e incautos, porque abriendo los brazos a cualesquiera y de cualquier religión, consiguen persuadir. De hecho, el grande error de estos tiempos, a saber, el indiferentismo religioso y la igualdad de todos los cultos, conducta muy a propósito para arruinar toda religión, singularmente la católica, que como única verdadera religión, no sin suma injuria, puede igualarse a las religiones falsas. La masonería niega la existencia de Dios. Pero más lejos van los naturalistas, porque lanzados audazmente por la senda del error en las cosas de mayor momento, caen despeñados en el más profundo de los errores, sea por la flaqueza humana, sea por justo juicio de Dios, quien castiga su soberbia. Así que en ellos pierden su certeza y fijeza aún las verdades que se conocen por luz natural de la razón, como son la existencia de Dios, la espiritualidad e inmortalidad del alma humana. Y la secta de los masones da en estos mismos escollos del error con no menos precipitado curso, porque si bien confiesan en general que Dios existe, ellos mismos testifican no estar impresa esta verdad en la mente de cada uno con firme asentimiento y estable juicio, ni simulan tampoco ser entre ellos esta cuestión de Dios causa y fuente abundantísima de discordia, y aún es notorio que últimamente hubo entre ellos por esta misma cuestión no leve contienda. De hecho, que la secta concede a los suyos libertad absoluta de defender que Dios exista o que no exista, y con la misma facilidad se recibe al que resueltamente defiendiendo la negativa, como a los que opinan que existe Dios, pero sienten de él perversamente, como suelen los panteístas, lo cual no es otra cosa que acabar con la verdadera noción de la naturaleza divina, conservando de ella no se sabe qué absurdas apariencias. Destruido o debilitado este principal fundamento, síguese quedar vacilantes otras verdades conocidas por la luz natural, por ejemplo, que todo existe por la libre voluntad de Dios, Creador, que su providencia rige el mundo, que las almas no mueren, que esta vida ha de suceder otra eterna. La corrupción de las costumbres privadas y públicas. Destruidos estos principios que son como la base del orden natural, importantísimo para la conducta racional y práctica de la vida, fácilmente aparecen cuáles han de ser las costumbres públicas y privadas. Nada decimos de las virtudes sobrenaturales que nadie puede alcanzar ni ejercitar sin especial gracia y don de Dios, de las cuales por la fuerza no ha de quedar vestigio en los que desprecian por desconocida la redención del género humano,
la gracia divina, los sacramentos, la felicidad que se ha de alcanzar en el cielo. Hablamos de las obligaciones que se deducen de la probidad natural. Un Dios que es creador del mundo y su próvido gobernador, una ley eterna que manda conservar el orden natural y veda y perturbarlo. Un fin último del hombre y mucho más excelso que todas las cosas humanas y más allá de esta mansión terrestre. Estos son los principios y fuentes de la honestidad y la justicia, y suprimidos estos, como suele hacerlo naturalistas y masones, falta inmediatamente todo fundamento y la defensa a la ciencia de lo justo y lo injusto. Y en efecto, la única educación que a los masones agrada, con que según ellos se ha de educar a la juventud, es la que llaman laica, independiente, libre, es decir, que excluya toda idea religiosa, pero cuán escasa sea esta, cuán falta de firmeza a merced del soplo de las pasiones, bien lo manifiestan los dolorosos frutos que ya se ven en parte, como que en donde quiera que esta educación ha comenzado a reinar más libremente, suplantando a la educación cristiana, prontamente se han visto desaparecer la honradez y la integridad, tomar cuerpo las opiniones más monstruosas y subir a lo alto nivel la audacia en los crímenes. Públicamente se lamenta y deplora todo esto, y esto se atestigua por no pocos de los que, aunque no quieran hacerlo de modo alguno, no es raro que se vean forzados a ello por la evidencia de la verdad, bondad de la naturaleza humana y el realismo. Además, como la naturaleza humana quedó infeccionada con la mancha del primer pecado y por lo tanto más propensa al vicio que a la virtud, quiérese absolutamente para obrar bien sujetar los movimientos revueltos del alma y hacer que los apetitos obedezcan a la razón. Y para que en este combate conserve siempre su señorío la razón vencedora, se necesita muy a menudo despreciar todas las cosas humanas y pasar grandísimas molestias y trabajos. Pero los naturalistas y masones que ninguna fe dan a las verdades reveladas por Dios niegan que pecara mucho nuestro primer padre y estiman por tanto al libre albedrío en nada amenguado en sus fuerzas ni inclinados al mal. Antes, por el contrario, exagerando las fuerzas y excelencia de la naturaleza y poniendo en ella únicamente el principio y norma de la justicia, ni aún pensar pueden que para calmar sus ímpetus y regir sus apetitos se necesite de asidua lucha y constancia suma. De aquí vemos que se ofrece públicamente tantos estímulos a los apetitos del hombre, periódicos y revistas sin moderación, ni vergüenza alguna, obras dramáticas, licenciosas en alto grado, argumentos artísticos sacados protervamente de los principios de la que llaman verismo o realismo, inventos sutilmente excogitados para una vida cómoda y muelle, en suma toda suerte de rebuscados halagos, consuelos, los cuales se permiten una virtud adormecida, en lo cual obran perversamente, pero son muy consecuentes consigo mismo los que quitan toda la esperanza de los bienes celestiales y ponen vilmente en cosas perecederas toda la felicidad y casi se pierden en la tierra. Lo referido puede confirmar una cosa más extraña de decirse que de creerse, porque dado que no hay tan rendidos servidores de estos hombres sagaces y astutos como los que tienen el ánimo enervado y quebrantado por la tiranía de las pasiones, hubo en la secta masónica quien dijo públicamente y propuso que había de procurarse con persuasión y maña que la multitud se saciara de innumerables licencias de los vicios en la sociedad, en la seguridad de que así la tendrán sujeta a su arbitrio para atreverse a todo.
la doctrina de los naturalistas. Yo creo que vamos a dejar aquí y hacemos otro video para que los que logren ver la encíclica, o sea, o escucharla, pues pueda quedarles el mensaje más claro. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci cielo et terram, Dominic saudi orazione mea, nel comus arte venia, nicamo Domino gracias. Benedicat vos omnipotente Pater, et Filius, et Spiritus Santo. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.